Es muy común hoy en día escuchar a gente hablar acerca del marxismo, sea describiendo los horrores de dictaduras comunistas o para criticar nuestro sistema capitalista. Sin embargo, el término marxista se ha banalizado a tal punto que se usa para describir cualquier cosa que no te guste, pero la realidad es que sea que te guste o no el marxismo, es un concepto que puede entregar una base desde la cual analizar, criticar e intentar de mejorar nuestro sistema político y económico actual. El problema es que aquellos que saben suficiente de marxismo para intentar de explicarlo al resto de la gente suelen tener una opinión formada muy fuerte, ya sea a favor o en contra, lo que hace que sea casi imposible encontrar una explicación que sea neutra y objetiva. Por eso es que decidí, desde mi humilde posición como interesado, dar mi mejor esfuerzo para explicar lo que es el marxismo y cómo se puede utilizar para describir nuestro sistema actual. Y que esto les pueda servir a ustedes en los debates que se vendrán en las siguientes juntas familiares. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el marxismo es una teoría económica muy grande y diversa, de la cual aparecen también subcorrientes que son también muy grandes y diversas. Voy a asegurarme de hablar acerca de los conceptos clave en este video, pero por supuesto que no voy a poder entrar en detalle en cada uno de los conceptos y las subcategorías. Decidí concentrarme en los siguientes conceptos: la teoría del valor del trabajo, los medios de producción, la explotación, la lucha de clases, la concentración, centralización y el surgimiento de los monopolios, y por supuesto discutiremos sus consecuencias. El elemento básico de una estructuración capitalista de la economía es lo que se llama la mercancía. Marx la define como algo que fue creado por trabajo humano, que satisface una necesidad y es producido con el fin de ser intercambiado. Esto significa que si yo horneo un pan con el fin de comerlo, entonces es simplemente un pan. Pero si es que yo lo horneo con el fin de venderlo o intercambiarlo por otra cosa, entonces ese pan se transforma en una mercancía. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que una mercancía no tiene por qué ser tangible. Puede ser cuidado entregado a un paciente o conocimiento transferido a algún alumno. Y aquí es donde ya aparece la primera crítica marxista al sistema capitalista. Bajo nuestro sistema actual, como argumentarían los marxistas, los bienes son producidos con el fin de ser vendidos, no por el consumo personal de los trabajadores o jefes de las fábricas que los produzcan. El único motivo para la producción de mercancías es su venta. Producimos estas mercancías sin importar si es que son útiles o siquiera necesarias, sino que lo hacemos si es que creemos que pueden ser vendidas. Y este es un concepto clave. Según marxistas, la producción bajo un sistema capitalista se rige por la necesidad de lucrar, no por la necesidad que pueda existir para el consumo de un cierto bien. Por supuesto que todo sistema económico en el cual se intercambian bienes necesita una forma de determinar la tasa de intercambio de dichos bienes. Es decir, si es que yo produzco pan, ¿cuántos panes es que debo producir para poder adquirir una silla? Y ya que determinar cuántos panes equivalen a una silla, o peor, un auto o algún otro servicio, puede ser muy difícil, el concepto de dinero como mediador del intercambio surge de forma natural. El problema es cómo es que podemos determinar el valor de un bien producido o si vale la pena siquiera producir dicho bien. Bajo un sistema capitalista, no es un secreto que las empresas buscan generar ganancias. Esto significa que las empresas comienzan con una cierta cantidad de dinero que ellas invierten en algún bien o servicio que luego venden para obtener una cantidad de dinero mayor a la cual iniciaron. Y este aumento en la cantidad de dinero es lo que se llama la ganancia. Por tanto, para que un capitalista decida si es que vale la pena o no la producción de un bien, lo que se toma en cuenta es la rentabilidad. Nada de esto les debería parecer extraño hasta ahora. Pero en este momento es que aparece una pregunta fundamental. ¿De dónde es que viene esa ganancia? Un capitalista argumentará que la ganancia proviene del capital mismo. Las maquinarias, las fábricas y otros elementos producen los bienes que luego van a ser vendidos a precios mayores guiados por las fuerzas del mercado. Sin embargo, los marxistas tienen una visión completamente distinta del origen de las ganancias. Cualquier capital o dinero es transformado por los trabajadores, quienes mediante su propio trabajo crean valor adicional. Y eso es lo que permite que el producto final se venda a un precio más elevado que la suma de los componentes iniciales. En otras palabras, de un punto de vista marxista, es el trabajo, no el capital, el que produce el valor.
Este es el principio fundamental de la teoría del valor-trabajo, y sus consecuencias son profundas, como vamos a ver más adelante. De acuerdo a esta teoría económica, la propiedad que todas las mercancías tienen en común y por la cual se puede determinar su valor de intercambio es que todas son productos de trabajo humano. A pesar de que la teoría del valor-trabajo no es popular hoy en día, la idea de que el trabajo es la fuente de la riqueza y el valor en la sociedad era considerado obvio por los economistas clásicos como Adam Smith. De hecho, la primera línea en La riqueza de las naciones de Adam Smith es: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. Y después continúa: el precio real de todas las cosas, lo que cada cosa cuesta realmente a la persona que desea adquirirla, es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone. Lo que cada cosa verdaderamente vale para el hombre que la ha adquirido y que pretende desprenderse de ella o cambiarla por otra cosa, es el esfuerzo y la fatiga que se puede ahorrar y que puede imponer sobre otras personas. Aquello que se compra con dinero o con bienes, se compra con trabajo, tanto como lo que compramos con el esfuerzo de nuestro propio cuerpo. Ese dinero o esos bienes en realidad nos ahorran este esfuerzo. Ellos contienen el valor de una cierta cantidad de trabajo que intercambiamos por lo que suponemos que alberga el valor de una cantidad igual. El trabajo fue el primer precio, la moneda de compra primitiva que se pagó por todas las cosas. Toda la riqueza del mundo fue comprada al principio no con oro ni con plata, sino con trabajos, y su valor para aquellos que la poseen y que desean intercambiarla por algunos productos nuevos es exactamente igual a la cantidad de trabajo que les permite comprar o dirigir. Sin embargo, economistas modernos han desechado esta idea, quizás temiendo sus implicancias explosivas que son la base de la ideología marxista. Por eso es que los economistas de hoy son considerados neoclásicos y no clásicos. Profesan dedicación a Smith y a Ricardo, pero han desechado la peligrosa teoría del valor-trabajo. Después de todo, si los productores del valor en la sociedad son los trabajadores y no los jefes, entonces la estructura de la sociedad se podría ver afectada considerablemente. ¿De dónde viene entonces la ganancia? Según marxistas, el capitalista no invierte en productos, sino que compra dos tipos de mercancías: los medios de producción y la fuerza de trabajo. Los medios de producción son las herramientas y materiales necesarios para producir bienes, como las empresas, edificios de oficina, tierras, maquinaria, software, infraestructura tecnológica, etc. El capitalista utiliza ambos en un proceso de producción que crea nuevas mercancías que tengan un valor mayor que el valor combinado del aporte inicial. Pero el secreto escondido dentro del proceso de producción, que permite realmente producir algo de mayor valor que la suma de los aportes iniciales, es esta mercancía tan especial llamada fuerza de trabajo. Según los marxistas, incluso la capacidad de trabajar se ha convertido en una mercancía bajo el capitalismo, que los capitalistas compran a cambio de un salario. Y debido a que los trabajadores no poseen los medios de producción, es decir, no poseen tierras, ni controlan fábricas, ni nada de lo cual puedan sustentarse por sí mismos, su fuerza de trabajo se ha convertido en la única mercancía que pueden vender. Esto significa que en un sistema donde el capital controla los medios de producción, los trabajadores no tienen más alternativa que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario bajo las condiciones y términos que han puesto los capitalistas. Ahora hablemos de los salarios. El valor de intercambio de la fuerza de trabajo se paga en lo que nosotros llamamos un salario. Pero el valor de intercambio de la fuerza de trabajo y el valor que el trabajo produce son dos cosas completamente distintas. Esto quiere decir que el trabajador recibe una cierta cantidad de dinero por su trabajo, pero lo que él está produciendo durante su trabajo suele tener un valor muchísimo mayor que la cantidad de dinero que está recibiendo. Esto quiere decir que el trabajador recibe una cierta cantidad de dinero como paga, pero luego va, trabaja y produce un valor que es mayor que la cantidad de dinero que está recibiendo. Y esto ocurre porque los trabajadores entran a un acuerdo donde se les paga por su tiempo, no por su producción. Esto quiere decir que los jefes pueden impunemente sacar los beneficios de toda la jornada laboral mientras pagan solamente por una fracción de ella. Veamos un ejemplo. Digamos que tú trabajas en Starbucks y te pagan $120 por una jornada de 8 horas.
lo más probable es que tú puedes vender unos $120 de café en un par de horas en una tienda que está suficientemente activa. Aún descontando el costo de los materiales y de la producción, Starbucks no te paga remotamente cerca de la cantidad que tú estás produciendo para ellos. Esto significa que un trabajador se demora solamente un par de horas en recuperar el salario que le han pagado y que el resto del turno lo está trabajando gratis. Este trabajo adicional que se extrae de los trabajadores es lo que se llama el plus trabajo. Mientras que el trabajo necesario es aquella parte del día requerida para reproducir el costo de la fuerza de trabajo, el plus trabajo es el trabajo gratuito del cual se beneficia el capitalista durante el resto de la jornada laboral. Y eso es precisamente lo que los marxistas llaman explotación. Según ellos, el dueño del capital no le paga a sus trabajadores la cantidad que ellos realmente están creando. Y por tanto, efectivamente, les están robando a los trabajadores. Este es un concepto llamado el robo salarial. Y es un concepto que no solamente es legal, sino que incluso de un punto de vista capitalista es algo aceptable y esperable. Los capitalistas suelen desestimar este punto diciendo que son los capitalistas los que crean las oportunidades de trabajo y que el trabajador es siempre libre para cambiarse de trabajo o buscar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, un marxista estaría en desacuerdo con esto. El hecho de que los trabajadores no controlen los medios de producción los convierte totalmente dependientes del capital. Son coaccionados por la amenaza de la pobreza a vender la única mercancía que tienen, su fuerza de trabajo. Renunciar a tu trabajo e intentar de encontrar uno nuevo puede ser increíblemente peligroso. Como consecuencia, a través de la amenaza de la pobreza, el trabajador pierde la libertad de perseguir otras fuentes de ingreso. Como dice un refrán marxista, bajo el capitalismo eres libre de trabajar o morir de hambre. El concepto de explotación da lugar naturalmente al siguiente gran concepto marxista. Porque si es que los dueños del capital consiguen sus ganancias robándole a los trabajadores, entonces podemos ver inmediatamente que la posición del capital y del trabajador están en completa oposición. Si es que el dueño del capital, sea por avaricia o por necesidad, como vamos a ver más adelante, desea ampliar sus márgenes de ganancia, entonces puede hacerlo aumentando la tasa de explotación. Es decir, lo puede lograr haciendo, por ejemplo, que el trabajador trabaje de forma más eficiente sin aumentar su paga, reduciendo su salario o derechamente extendiendo su jornada laboral sin incrementar el salario. Por otro lado, aumentar el salario y por ende la calidad de vida de los trabajadores va en contra de los intereses personales, necesidades y ambiciones del dueño del capital. Si aplicamos este análisis marxista, entonces podemos ver que aparecen dos grupos completamente distintos. Aquellos que trabajan por un sueldo para subsistir, que el marxismo llama la clase trabajadora, y aquellos que controlan los medios de producción y pueden mantenerse gracias al capital que ya poseen, sin necesidad de trabajar ellos mismos. Este es el grupo que se llama la clase capitalista. Esta es la base de lo que los marxistas llaman la lucha de clase. La constante batalla entre dos grupos, en el cual el beneficio de una lleva inexorablemente al sufrimiento de la otra. Cada mejora en la calidad de vida del trabajador viene a expensas de la ganancia del capitalista, y viceversa, por supuesto. Es importante notar que la lucha de clase no es de igual a igual y no es necesariamente violenta, al menos no en un sentido tradicional. Obreros pueden sindicalizarse, protestar o incluso hacer revueltas, mientras que los capitalistas pueden hacer uso de la violencia de Estado u otros medios para coaccionar la sumisión de los trabajadores. Ahora, tomemos un momento para notar cómo esta definición de clase se aleja de la cual estamos acostumbrados. Bajo un sistema capitalista, si es que el concepto de clase se llega a mencionar siquiera, suele ser bajo un punto de vista de riqueza y de estratificación social. Niveles de ingreso, educación, estilos de vida y patrones de consumo son utilizados para dividir a las personas en una sociedad que está conformada principalmente por una gran clase media con algunos ricos y pobres en los extremos. Clase se entiende como una división por la magnitud de los ingresos. Se puede dividir en quintiles, deciles, percentiles, pero al final del día es simplemente una medición de cuánto es lo que tú recibes por tu trabajo. Sin embargo, este concepto es radicalmente distinto de un entendimiento marxista de clases. La explicación marxista enfatiza el hecho de que la posición de uno en la sociedad no se mide de forma cuantitativa,
sino que se determina por la posición que tiene uno relativa a los medios de producción y a los frutos de su trabajo. Cualquier persona que controle los medios de producción, tenga poder político, pueda dictar los términos laborales de otro o posea capital que pueda ser invertido, es considerado ser parte de la clase capitalista. Y cualquier persona que deba vender su fuerza de trabajo por un sueldo y no tenga control sobre los medios de producción, es considerada parte de la clase trabajadora. Por supuesto, esto incluye también a quienes producen bienes que no son físicos. Profesores, doctores y enfermeras también deben vender su trabajo por un sueldo y por tanto también son parte de la clase trabajadora. Es en este sentido que Marx y Engels escribieron que el proletariado no tiene propiedad. Noten que el término de propiedad aquí no se refiere a posesiones personales, como tu televisión o tu computadora, sino que se refiere a los medios de producción. Los edificios, maquinaria, software, equipamiento, herramienta y otros materiales necesarios para guiar la producción de bienes. Todo lo cual, por supuesto, es controlado por los capitalistas. En esa frase, Marx no decía que los trabajadores literalmente no tienen nada, aunque eso también ocurre, por supuesto. Lo que se refería es que los trabajadores no tenemos control sobre los medios de producción y por tanto no tenemos cómo reproducir nuestra existencia y por tanto estamos a la merced de la explotación capitalista. Usando esta definición, vemos que riqueza y pobreza no son determinantes de clase, sino que son manifestaciones de ella. Los jefes, por tanto, no están definidos por el grado de su extravaganza y la pobreza aparece como una parte integral de la experiencia de la vida de la clase trabajadora, con el desempleo siempre a la vuelta de la esquina para muchísimos trabajadores. De hecho, el capitalismo requiere que exista un grado de desempleo en todo momento, o como Marx lo llama, un ejército de reserva de trabajadores. Los jefes dependen de este ejército de reserva de trabajadores para asegurarse de que siempre haya alguien dispuesto a tomar tu trabajo y por tanto lleve a la fuerza laboral a someterse a los términos puestos por sus empleadores. Ya hemos introducido los conceptos de explotación y lucha de clases, pero tengo que aclarar que estas conductas no son producidas por la crueldad de algún capitalista particular con alguna risa maléfica al estilo del señor Burns. Los marxistas están de acuerdo que el comportamiento individual de un capitalista no es más que una manifestación de un sistema que recompensa el comportamiento avaro y cruel. El capitalismo moderno se caracteriza por una gigante expansión de la riqueza. Toda su historia está marcada por el crecimiento. La economía de los Estados Unidos, por ejemplo, cuando está sana, crece cerca del 4% anual. La economía china hasta hace poco estaba creciendo por cerca del 10% anual. Y la economía mundial se ha expandido por cerca del 3% anual desde los 1980, según datos del Banco Mundial. Y de hecho, si algún país deja de expandir su economía, cae en una recesión. Entonces, ¿cómo es que los capitalistas pueden generar esta plusvalía en crecimiento permanente? La respuesta es simple, pero esclarecedora. Comienzan con dinero que invierten en la producción de mercancías que luego venden para terminar con más dinero que el cual comenzaron. Y este es un aspecto clave del capitalismo. El dinero, en vez de cumplir un rol intermediario como mediador de intercambios, se ha convertido en el fin, en el determinante de la producción. Los capitalistas no intercambian bienes con el fin de un enriquecimiento cualitativo. Steve Jobs, por ejemplo, no decidió que simplemente tenía más iPhones y MacBooks de los que podría usar él y que por tanto los podría aprovechar de venderlos o intercambiarlos por otra cosa. Un capitalista invierte con el único propósito de generar más riqueza. Intercambiar igual por igual y terminar con la misma cantidad de dinero que con la comenzaste sería absurdo y vacío. El propósito del intercambio es la generación de plusvalía, que forma la base de la ganancia capitalista. La satisfacción de incluso las necesidades más extravagantes tiene un límite, pero el objetivo de adquirir dinero mediante su circulación es un esfuerzo inexhaustible. Y de hecho, el capitalismo no deja ninguna piedra sin mover en su misión por mercantilizar toda cosa viva o muerta en el planeta. Desde aquellos abundantes y mundanos como el agua, a aquellos absurdos y abstractos como los cócteles financieros que se venden en el mercado bursátil. Si es que existe un solo dólar que se pueda ganar, el capitalismo encontrará una forma de empaquetarlo y venderlo. La explosión de bienes en la sociedad no es solamente un resultado de una cantidad creciente de mercancías en el mercado.
sino que también una consecuencia del aumento en la cantidad de cosas que ahora se consideran mercantilizables. La cantidad de cosas que se consideran vendibles aumenta a medida que el capitalismo mercantiliza más y más porciones de nuestra vida. Esto ha ocurrido, por ejemplo, mediante la privatización de servicios que antes estaban fuera de la garra del mercado capitalista, como la educación o la salud. En vez de encontrar soluciones colectivas a problemas sociales, todos los problemas de la sociedad se están dejando a la merced de las maquinaciones del mercado. Para poder sobrevivir y aflorar en un mercado tan competitivo como el mercado capitalista, los dueños de los negocios pueden obtener ventaja por sobre su competencia aumentando la tasa de explotación o bajando el costo de producción de bienes. Por tanto, si es que nos adherimos a este pensamiento marxista, la estructura de un sistema capitalista recompensa a aquellos que se comporten como el señor Burns, dejando fuera del mercado a aquellos que intenten hacer negocio de forma justa y ofreciendo seguridad laboral. Y esto nos lleva al siguiente gran punto marxista. Todos sabemos que la competencia es el corazón latiente del capitalismo. Dirige la producción y, como veremos, alimenta la dinámica del sistema. Sin importar qué tan rico o qué tan especial un capitalista crea que es, la verdad es que nadie puede escaparse de tener que competir en el mercado. Incluso grandes monopolistas como Bill Gates no pueden quedarse por delante de la competencia indefinidamente. Entonces, ¿por qué es que los capitalistas tienden a acumular ganancias? Un análisis marxista nos diría que esta pregunta no se puede responder a nivel individual, sino que hay que analizar a la sociedad y al sistema en sí. Los capitalistas no se ven atraídos hacia esta necesidad de aumentar más y más las ganancias simplemente por un deseo de sentirse superiores. Y tampoco es verdad que su deseo de más dinero se deba a una insaciable sed por más lujo. El motivo por el cual se debe asegurar más y más ganancia es para tener acceso a las más novedosas tecnologías que permitan bajar los costos de producción, quedando así por delante de la competencia. Como dijo Marx, no es suficiente generar plusvalía. Esta debe ser reinvertida. Esto nos lleva a la desigualdad que estamos viendo en el mundo. Como revela un reporte de Oxfam, 42 de las personas más ricas del mundo tienen la misma cantidad de riqueza que las 3.700 millones de personas más pobres. En los Estados Unidos, la riqueza de las 3 personas con más dinero equivale al 50% de la población más pobre. Y esta separación está creciendo día a día. Como recordarán, al comienzo de la crisis económica generada por la pandemia del COVID, los ricos se forraron de dinero. Por ejemplo, de acuerdo al Institute for Policy Studies en Estados Unidos, entre el 18 de marzo y el 10 de abril del 2020, 22 millones de personas perdieron su trabajo en los Estados Unidos, en un momento en el que la tasa de desempleo llegó al 15%. En esas mismas 3 semanas, la riqueza de los multimillonarios estadounidenses aumentó en un 10%. A pesar de los estilos de vida ostentosos de los capitalistas y la barbaridad de la creciente desigualdad entre ricos y pobres, incluso los mismos capitalistas no son más que peones en este sistema. Según el marxismo, los capitalistas son obligados por el sistema a comportarse de forma codiciosa y abusiva para poder mantenerse rentables en el mar traicionero que es el libre mercado. Después de todo, la historia está llena de empresas que no lograron mantenerse relevantes y terminaron desapareciendo. Es cosa de recordar lo que pasó con Blockbuster. Alguna vez una compañía multimillonaria de entretenimiento con 9.000 tiendas y 60.000 empleados. Ahora, ¿dónde está? Según un análisis marxista, el proceso de generación de riquezas no puede ser uno lineal, con un comienzo y un fin, sino que debe ser uno continuo, que crezca como una espiral. Cuando el sistema está funcionando correctamente, los capitalistas no se sientan simplemente sobre el dinero que ya han generado, sino que lo reinvierten en nuevas rondas de producción. Esta construcción espiral de la riqueza nos lleva a la definición del capital como la autoexpansión del valor. En un nivel individual, cada capitalista está obligado a aumentar sus márgenes de ganancia e reinvertirlos, o volverse irrelevante. Lo que esto significa a nivel de sistema es una economía que debe crecer sin límites. ¿Y cómo es entonces que las empresas pueden crecer? Marx identificó 2 dinámicas clave en el escalado de las empresas: la concentración y la centralización.
La concentración del capital es el proceso en el cual una empresa crece a través de la acumulación. Esto quiere decir que cada ronda de producción deja al capitalista con un poquito más de dinero para invertir en la siguiente ronda de producción. La concentración del capital es entonces un proceso histórico en el cual la plusvalía se acumula a través del tiempo. Y no olvidemos que de un punto de vista marxista, esta plusvalía proviene del robo del trabajo de los trabajadores. El segundo concepto es increíblemente importante y tiene consecuencias muy profundas. La centralización del capital es un proceso mediante el cual una industria pasa a ser dominada cada vez por menos y menos empresas, más y más grandes, mediante la consolidación corporativa. Es la concentración del capital ya existente, destrucción de la independencia individual, expropiación de capitalistas por capitalistas, transformación de muchos pequeños a pocos grandes capitalistas. Esto es diferente de la concentración porque no hay capital siendo creado. Simplemente está cambiando de manos. El resultado final es una aún mayor concentración del capital, pero en vez de ocurrir debido a la creación de capital adicional, es capital que simplemente cambia de manos a través de fusiones, adquisiciones y brutal competencia, en la cual empresas que no logran sobrevivir y se enfrentan a la bancarrota son compradas por sus rivales en barato. Este proceso es evidente en nuevas industrias como el sector tecnológico, donde nuevos emprendimientos aparecen rápidamente y luego son comprados por los gigantes del sector, como Google, Microsoft o Apple. Desde los 1980, Microsoft ha comprado más de 200 empresas y ha obtenido participación de propiedad en otras 60. En este mismo periodo de tiempo, Apple compró 100 empresas. Y estos números no incluyen los bienes que Microsoft o Apple han comprado de empresas que estaban cayendo en bancarrota. Pero más dramático y agresivo aún es cómo Google se ha transformado desde un simple buscador a una bestia del Internet. Entre 2001 y 2019, la empresa completó más de 200 adquisiciones de pequeñas empresas de software. Actualmente promedia una adquisición semanal y controla 3/4 de las búsquedas online. Las adquisiciones se han integrado a servicios de Google, tales como Blogger, Google Groups, Google Maps, el sistema operativo de Android, Google Docs, YouTube y una miríada de otros productos que colocan a Google en el centro de prácticamente cualquier cosa que tú hagas en Internet. Y de hecho, Google está creciendo más allá de su hogar inicial en el Internet. Y está llegando ahora a autos automáticos, servicios de salud, inteligencia artificial y otros productos. En 2013, Google pagó cerca de $1.000 millones para comprar Waze, la aplicación de navegación que te da información en tiempo real de otros conductores. Hasta ahora, Google no ha integrado casi nada de la tecnología de Waze a Google Maps. Lo más probable es que, como en el caso de muchas otras adquisiciones, Google compró Waze para asegurarse de que no se pueda volver competencia más adelante. La cantidad de fusiones y adquisiciones están llegando a niveles alarmantes. En 2018, empresas anunciaron 50.000 transacciones por un valor total de $38 trillones. Tanto la cantidad de fusiones como el valor de las adquisiciones han llegado a niveles récord en los últimos años. Harold Merson escribió en el Washington Post: en meses recientes, Walgreens compró Rite Aid, unificando 2 de las 3 cadenas farmacéuticas más grandes del país. Los gigantes aseguradores de salud, Aetna y Anthem, compraron a otros gigantes aseguradores de salud, Humana y Cigna respectivamente. American Airlines completó su absorción de US Airways, reduciendo el número de aerolíneas mayores en Estados Unidos a 4, que ahora controlan 70% del mercado de transporte aéreo. En Wall Street, los 5 bancos comerciales más grandes controlan casi la mitad de los bienes nacionales. En 1990, esta cifra era solamente del 10%. Tanto la concentración como la centralización crean una retroalimentación hacia esta lucha competitiva, creando una ventaja para aquellas empresas que logren volverse lo más grande posible en el menor tiempo posible. La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de las mercancías depende del rendimiento del trabajo y de la escala de la producción. Según esto, los capitales más grandes desalojan necesariamente a los más pequeños. Recuérdese además que al desarrollarse el régimen capitalista de producción, aumenta el volumen mínimo del capital individual necesario para explotar un negocio en condiciones normales.
y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños cuyos capitales son engullidos por el vencedor o desaparecen. Lo que dice Marx aquí es que las grandes empresas pueden más fácilmente bajar los costos de producción y por tanto el precio de los bienes que venden. A la vez también que el capital mínimo para empezar un negocio en una cierta industria aumenta a medida que pasa el tiempo. Además de todo esto, las empresas desarrollan lo que los economistas llaman las economías de escala, en la cual generan ventajas de costo de producción gracias a eficiencias operacionales y apalancamientos económicos, gracias a su gran tamaño. A medida que crece su producción, el precio unitario cae. ¿Cómo funciona esto? Una vez que una compañía ya pagó por una fábrica o un piso de oficinas o un lugar de almacenamiento o medios de transporte, producir 10 veces la cantidad de bienes no significa un aumento de 10 veces del costo de producción, ya que parte de la operación ya han sido pagados anteriormente. Otra fuente de eficiencia tiene que ver el apalancamiento que empresas grandes tienen por sobre las empresas más pequeñas, incluyendo la habilidad de comprar materias primas a gran escala o forzar a pequeños vendedores a vender sus productos a precios más baratos. Empresas pequeñas dependen de las grandes, pero lo mismo no es cierto al revés. Por ejemplo, Walmart es conocido por bajar despiadadamente los precios de los vendedores. Sus más de 60.000 distribuidores no tienen mucha alternativa de a quién recurrir y por tanto deben acatar los términos de Walmart, al no tener una alternativa de a quién venderle sus productos. Sin embargo, Walmart puede elegir de entre miles de pequeños proveedores, por tanto si es que cualquiera se le ocurre no acatar los términos de esta gran empresa, simplemente pueden dejarlos fuera del negocio, obligándolos así a cumplir las condiciones de Walmart, aun si es que a ellos mismos les resulta poco conveniente. A través de la centralización y la concentración, que hemos visto son consecuencias de la lucha competitiva, llegamos ahora al resultado natural de un sistema capitalista: el alzamiento de los monopolios. Un monopolio es una empresa que domina su mercado, mientras que un oligopolio es un mercado dominado por un pequeño grupo de empresas, como es el caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Si bien los monopolios puros son poco frecuentes, las tendencias y comportamientos monopolísticos abundan. A medida que empresas de gran tamaño utilizan su influencia para eliminar la competencia, un mercado que antes estaba conformado por una gran cantidad de empresas pasa a estar dominado por un pequeño grupo de titanes corporativos, dispuestos y preparados para aprovechar al máximo su posición preeminente. En las palabras del periodista Matt Stoller, las grandes empresas están operando como un cartel, conspirando ilegalmente entre ellas para dividir los territorios. Como consecuencia, han sido capaces de fijar el precio para prácticamente todos los elementos en la economía: antibióticos y otros medicamentos que salvan vidas, tarifas de las transacciones de tarjetas de crédito, productos esenciales como baterías de teléfonos celulares, cables eléctricos y repuestos de automóviles, las tasas que empresas deben pagar para comprar moneda extranjera e incluso tasas de interés de los bonos municipales que las ciudades y pueblos necesitan para construir escuelas, librerías y hogares de ancianos. Un único estándar o purificación de precio de la tasa de interés global conocida como LIBOR, hecho por uno de los bancos más grandes del mundo, involucró más de 500 trillones de dólares en instrumentos financieros. Uno de los monopolios más infames fue la empresa de biotecnología y agricultura Monsanto, ahora absorbida en Bayer. Esta empresa dominó su mercado utilizando semillas y plantas tóxicas para el medio ambiente y modificadas genéticamente con el fin de formar un monopolio. En India, cerca del 95% de las semillas eran controladas por Monsanto. Es más, cada patente y cada semilla es la propiedad de Monsanto, dándoles derecho a regalías que alzan aún más los precios de las semillas. Y como si fuera poco, una de sus innovaciones más chocantes fue la creación de semillas modificadas genéticamente para que no produzcan nuevas semillas. De esta forma, los agricultores están obligados cada temporada a volver a comprar semillas en vez de utilizar las que habrían cosechado del año anterior. Desde un análisis marxista, la monopolización distorsiona severamente un mercado que los economistas e ideólogos aseguran es justo y libre. Como dijo el ex secretario de Trabajo estadounidense Robert Reich, aquellos que tienen el mayor poder económico han sido capaces de utilizarlo para alterar las reglas del mercado para satisfacer sus propias necesidades. Como hemos visto, un análisis marxista nos lleva a la conclusión de que el afán por manipular el mercado para tu conveniencia
no es algo exclusivo de los ultracodiciosos o maliciosos, sino que es algo que surge de forma natural de este supuesto sistema de libre mercado. Un reporte de Goldman Sachs de 2018 se regocija en lo que llaman sueños de oligopolio. Existe una atracción natural hacia la consolidación en una industria madura o en proceso de madurar. Una estructura de mercado oligopólica puede convertir a una industria en feroz competencia a una altamente rentable. Los mercados oligopólicos son poderosos, ya que satisfacen simultáneamente una multitud de ventajas competitivas sustentables. Un grupo más pequeño se enfrenta a una competitividad menos severa. Aumenta la lealtad de los clientes y la capacidad de controlar precios debido a la reducida libertad de opción de los clientes. Bajan los costos gracias al aumentado apalancamiento sobre los proveedores y presenta mayor precio de entrada para nuevos rivales, todo al mismo tiempo. Por supuesto, al decir capacidad de controlar precios, aquí se refieren a la especulación desleal de precios. Como este analista de Goldman Sachs explica tan alegremente, al limitar las opciones del consumidor, los oligopolios logran crear condiciones en las cuales pueden salir impunes tras casi cualquier acción gracias a la falta de libertad de los consumidores. La inflación de precios, muy por sobre el valor de los bienes y servicios producidos, están convirtiendo cada aspecto de nuestras vidas en una pesadilla. Algunos de los efectos más devastadores que tiene la especulación de precios es en el mercado farmacéutico. Por supuesto, aquí son las empresas farmacéuticas las que son culpables. Las 10 empresas farmacéuticas más grandes controlan más de 1/3 del mercado, con márgenes de ganancia que están por sobre el 30%. Los más grandes de este mercado, como son Johnson & Johnson, Pfizer o Merck & Co., son claramente responsables por el absurdo incremento en los costos farmacéuticos, pero pequeñas empresas farmacéuticas también están en el negocio de crear monopolios. Lo que hacen es que encuentran un medicamento para el cual existe poca competencia en el mercado, compran a la empresa que produce dicho medicamento e inmediatamente suben los precios. De esta forma, incluso empresas relativamente pequeñas logran comportarse de forma monopolística al dominar pequeños sectores específicos del mercado. Esto es exactamente lo que hizo Martin Shkreli y Turing Pharmaceuticals al adquirir y luego aumentar en 5000% el precio de Daraprim. Como indicó Business Insider, para medicamentos como Daraprim, que solamente se rellenan 8000 prescripciones al año, simplemente no es rentable que otras compañías intenten de desarrollar una alternativa genérica. Esto significa que la empresa encargada de producir este medicamento puede cobrar cualquier precio que quiera. Así fue que una pastilla de Daraprim, usado mayormente por pacientes de VIH o de cáncer para combatir infecciones parasíticas, se disparó de un día a otro de $13.50 a $750. Y Shkreli defendió esta acción de la misma forma que muchos ejecutivos y apologistas de la industria farmacéutica lo hacen, diciendo que el incremento en las ganancias es necesario para financiar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, esto es mentira. Empresas farmacéuticas gastan como máximo 15 o 20% de sus ingresos en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y las compañías que son más agresivas en subir los precios son aquellas que gastan la menor cantidad en el desarrollo de nuevos medicamentos. Valeant Pharmaceuticals, por ejemplo, tiene un sistema de negocio que se basa en utilizar su gigante capacidad de endeudamiento para financiar una serie de adquisiciones. Tras una adquisición, Valeant suele aumentar los precios de los medicamentos y destruir el gasto en desarrollo de nuevos medicamentos. Esta empresa gasta un mero 3% de sus ingresos en el desarrollo de nuevos medicamentos, mientras que solamente en 2015 subió el precio de 56 medicamentos, lo que equivale al 81% de su portafolio, y que significó un aumento en el 66% del precio en general. Esto significa, por ejemplo, que una persona que estaba gastando $510 para tratarse por la enfermedad de Wilson en 2010 pasó a gastar $12.000 al año en 2014. Desde un punto de vista marxista, todo lo que hemos mencionado no es más que el sistema capitalista funcionando exactamente como fue diseñado. Marxistas rechazan este pensamiento de que el mercado está controlado por fuerzas de oferta y demanda que van a permitir regularlo de forma que beneficie a la gente común, afirmando que las empresas y los capitalistas de forma natural van a crecer, acaparar esquinas del mercado justamente para no tener que competir y esforzarse por entregar buenos servicios y productos. Los ideólogos del sistema nos prometen que el capitalismo nos va a entregar un sistema eficiente de salud, así como nos van a dar paz en la tierra y un medio ambiente más limpio.
Sin embargo, los marxistas afirman que un sistema capitalista nos llevará exactamente al lado contrario. La tiranía de un puñado de titanes corporativos que se van a beneficiar a expensas del resto de los seres vivientes. De esto es que se trata el marxismo. Es un rechazo al sistema económico actual y un deseo por formar uno nuevo. Existe una gran cantidad de posibles alternativas al sistema capitalista actual y podemos hablarlo en otro video si es que tienen interés. Ahora, muchos de ellos caen bajo un término general llamado socialismo, en el cual el propósito de la producción de bienes es el uso y la necesidad, en vez de una compulsión de producir más y más para acaparar más y más dinero. Marxistas buscan producir un sistema en el cual sea la necesidad humana la que lleve a cabo la toma de decisiones en la sociedad, marcándose un camino para el avance de la tecnología y el desarrollo para encontrar una producción que sea eficiente y sustentable. Ellos critican al capitalismo por depender, por ejemplo, de la obsolescencia programada de bienes construidos con materiales de baja calidad y diseñados para quebrarse en poco tiempo, o bien productos dependientes de actualizaciones que los van a volver obsoletos en 1 o 2 años. Los marxistas creen que bajo un sistema capitalista no existe simplemente un incentivo a producir bienes y servicios que sean de buena calidad y de alta duración, porque simplemente no es rentable. Necesitas que los clientes vengan y vuelvan a comprarte más. Para ellos, un sistema capitalista solamente puede culminar con el completo colapso de la sociedad, una vez que las empresas dominen cada aspecto de ella y lleven al inevitable colapso económico, político y medioambiental. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece lo que propone el marxismo? ¿Es loco? ¿Es tan descabellado como dicen? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustaría ver más contenido de este estilo, déjenme saber y lo podemos hacer en otro video.